Libro de Hebreos. Hebreos 10, 30 y 31. Leemos bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Padre, te alabamos, te glorificamos. Háblale a tu pueblo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor. Alaba el que vive. Hermano, esto hay que decirlo todos los días. Nosotros tenemos que entender que tenemos un enemigo. Y ese enemigo se llama diablo, que el Señor lo reprenda. Y ese diablo nos acecha de día y de noche. Y ese diablo, cuando cometemos un error, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que él nos acusa ante el Padre de día y de noche. Yo he titulado este mensaje, cuidémonos. Y no voy a decir cuídense, porque yo también ando en estos caminos. Y si alguien se tiene que cuidar más que todos los demás, ese es el pastor. Porque el enemigo nos está acechando. Y más, este tipo de iglesias son asediadas por el enemigo. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, está desesperado porque él sabe que le queda poco tiempo. Mañana, miércoles, se termina el plazo que le dieron los países para parar la guerra. Pero por lo que se ve, esa guerra no se va a parar, va a seguir la guerra. Y esta guerra son señales que Cristo está a la puerta. Si nosotros le hacemos un análisis a la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres de Dios llamados al ministerio cometieron errores. Todos. Caín, Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, Lot. El único que no cometió errores fue Cristo Jesús. Pero todos, Sansón cayó como un corderito en las piernas de la Dalila. Todos ellos cometieron errores. Judas, a unos no perdonó y a otros sí perdonó, pero los castigó. ¿Y por qué no perdonó a otros? Como entre ellos Saúl, Jehú y tantos. El mismo Moisés. Porque Moisés sí se arrepintió. Porque esta gente Dios no los perdonó porque nunca se arrepintieron de corazón. Se arrepintieron de boca. Moisés sí se arrepintió de corazón. Pero esa era la sentencia que Dios le tenía a este gran profeta, dicho por el Señor. Los tres grandes profetas que han pisado esta tierra según el Señor: Moisés, Samuel y Daniel. Estos hombres de Dios que Dios no los perdonó, repito, porque se arrepintieron de boca. No hubo un arrepentimiento de corazón. En ellos, así como en Judas hubo que fue un remordimiento. Y a otros los perdonó, pero los castigó. ¿Por qué los castigó? Porque la Biblia dice que el que Dios ama, Él lo corrige y lo castiga. ¿Para qué? Para que se le aumente el temor y no vuelva a repetir el fallo que hizo, y para que quede en acta que Dios es el que ama, lo corrige. Y en esta noche vamos a hablar de la vida de este hombre llamado David. Dice la Biblia que David tiene un corazón conforme al de Dios. Y David falló, Dios lo perdonó, pero lo castigó. Y así como Dios lo hizo con David, también lo hace con cualquiera de nosotros que cometamos un error. Él nos va a perdonar, porque la Biblia dice que Él no resiste un corazón contrito y humillado. Y si nosotros cometemos un error y nos humillamos, Él nos perdona, porque la Biblia dice que Él no dejará caído el justo. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. David era un hombre justo, un corazón conforme al de Dios. Falló, Dios lo perdonó, pero lo castigó. Repito, esto quedó en acta en la Biblia, para que nosotros nos veamos en esos ejemplos. Y si en nosotros hay un arrepentimiento por un fallo que cometimos, Dios nos va a perdonar, pero nos va a castigar.
y el diablo, que así lo reprenda, él falló, Dios no lo perdonó. ¿Pero por qué no lo perdonó? Porque la Biblia dice que el que más se le da, más se le demanda. Y él no tenía derecho a pecar porque él veía a Dios cara a cara. Vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel, vamos a meditar un poco en la vida de este hombre llamado David. Y durante estos domingos vamos a estar hablando mucho de la vida de David. Segunda de Samuel 12, 9 al 12. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo y heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mira esto. Mira este pelón, pero pelón de los pelones que se echó David. El pueblo de Israel estaba en guerra. Él miró a esta mujer desde la terraza, la codició como era el rey, y el rey, lo que el rey quiera, hay que dárselo, porque esos privilegios goza el rey. Se acostó con esa mujer y esa mujer salió preñada, y bueno, ya sabemos la historia, cómo él quiso recostar el muchacho a Urías, y Urías se negó y lo mandó a matar. Y vino Jehová y le manda al profeta Natán y le dice, lo amonesta por el pecado que David cometió. No te era lícito tomar esa mujer, pero tampoco era lícito mandar a matar a ese hombre. David reconoce su pecado y le dice a Natán que está preocupado porque le ha predicado a Jehová. Pues ya sabía, David sabía que eso, él estaba sentenciado a pena de muerte. Y Natán le dice, Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Pero David, la vara no saldrá de tu casa. Ese era el castigo que Dios le dio a David por el error que David cometió. Repito, cuando nosotros, y digo nosotros porque también soy un ser humano y no soy, ¿cómo se llama esto? No soy intocable. Por eso le pido a Dios todos los días misericordia y le pido al Señor que me libre de toda tentación. Dios castiga a David donde más le duele. La familia. Hay tres cosas que el hombre no tolera. Y en esas tres áreas, Dios castigó a David. ¿Cuáles son las tres áreas que el hombre no tolera? Su orgullo, eso es caca, sus hijos y la mujer. Y por ahí Dios lo castigó. Lo castigó por su orgullo, por el orgullo, lo castigó por los hijos y lo castigó con las mujeres, con las concubinas de David. Entonces, por eso titulé este mensaje, cuidémonos, porque como está este mundo ahorita, y el diablo está desesperado a ver quién agarra para darle. Por eso la Biblia dice que esté firme, procure no caer. Porque el problema no es la caída, el problema son las consecuencias. Y si Dios le place tener misericordia de nosotros y perdonarnos, Él nos va a perdonar, pero nos va a castigar. Y a otros, en este tiempo, aunque se arrepientan, Dios no los va a perdonar, porque ese es un misterio, según Dios lo cataloga así, que no a todos se les remide su pecado. Entonces, cuidémonos, hermanos. Cuidémonos de caer en tentación. Cuidémonos de pisotear la sangre de Cristo cuando nos descarriamos. Estamos en tiempo de apostasía, y apostasía es rebelión contra Dios. Hermanito, el que se caiga en estos tiempos no se levanta. Repito, el que se caiga en estos tiempos no se levanta. ¿Se va a perder? No creo. Porque Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de pacto. Y Dios le puede dar una oportunidad
horas antes de partir esta tierra, pero no se levanta. Así que si usted tiene pensado y lo está analizando, lo ha analizado bastante y le ha buscado los peros y las contras para descarriarse, no lo haga. Usted que está en esta noche acá y usted que me va a escuchar por las redes, no te vayas a descarriar, porque si te descarrías, Dios no te va a levantar. ¿Cuál va a ser tu castigo? Tu castigo va a ser que tu cuerpo va a ser entregado a Satanás para que Satanás te azote en la carne y al día del Señor esa alma no se pierda. Y por eso dice la Biblia, cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Porque Dios no te va a castigar. Si te echa el mundo, Él no te va a castigar. Él usa el diablo para castigarte. Usa el diablo para castigarte, que el Señor lo reprenda. Veamos, hermano, cómo está esto ahorita. Y cuando llega a su casa, medite en este mensaje y léalo corrido. David estaba en graves problemas porque David estaba sentenciado a muerte. Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mucha gente critica la pena de muerte. La pena de muerte es bíblica. Y esta sentencia quedó antes de la ley para que fuera perpetua. Porque si nos vamos a los 5 libros de la ley, muchos dicen, eso era cuando la ley. No, esto era antes de la ley. Lo que pasa es que muchos países, por problemas humanitarios, no aceptan en sus constituciones y sus leyes, no aceptan la pena de muerte. Pero la pena de muerte es bíblica. David estaba sentenciado a esto, porque David mandó a matar a Urías. Y eso también lo dijo Cristo. Lo dijo Cristo en Mateo 26, también lo dijo Cristo. Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. David estaba sentenciado. Pero ¿por qué Dios remide el pecado de David? Porque Dios es un Dios de pacto. Y Dios había hecho un pacto el pacto con Davídico. Y así también es con nosotros. Nosotros somos escogidos desde ante la fundación del mundo. Entonces, cuando cometemos un error, eso no se nos está dando licencia para pecar. Porque la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos, que es Cristo Jesús. Él nos perdona y Él nos remide. Pero ¿qué pasa con el castigo que tiene que venir contra nosotros? Para que no lo volvamos a cometer. ¿Qué es lo que se quiere con todo esto? Que si se cometió un error, que se asuma la responsabilidad. Acepto mi error, acepto mi disciplina, acepto mi palabra por el Señor. Señor, ten misericordia de mí. Señor, usted dice en su palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo que levantará. Ten misericordia de mí. Y gemir y llorarle a Dios, porque la Biblia dice que Él no resiste un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando estemos, vuelvo a incluirme, cuando estemos llevando semejante palera por el error que cometimos, esto no es tiempo de victimizarse. Esto es tiempo de reconocer que lo hicimos mal. Volvamos nuevamente a 2 de Samuel y sigamos meditando en lo que le aconteció a este varón de Dios llamado David, con un corazón conforme al de Dios. Y usted dirá, ajá, y si tenía un corazón conforme a Dios, ¿por qué pecó? Porque era de Dios. Porque era de Dios. ¿Por qué usted peca? Porque usted es de Dios. Y el diablo lo sabe, que el cielo reprenda. Y como él sabe que usted es de Dios, te hace cometer errores y te hace pecar. Y después que te hace pecar, busca a convencerte, Dios no te va a perdonar. Y nos victimizamos. No es tiempo de victimizarse. Es tiempo de reconocer. 2 de Samuel 13, 11 al 14. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, paseó de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con él. Ahora vemos el hijo de David, viola a su hermana Tamar, a su media hermana Tamar.
Imagínate tú, semejante escándalo en todo Israel, que el hijo del rey violó a la hija del rey. ¿Cómo se sentiría David en ese momento cuando le llegó la noticia que su hijo le violó a su hermana, a su otra hija? Póngase usted a pensar como padre, ¿cómo se sentiría David en ese momento? Yo le pregunto a usted, y es bueno que usted lo escudriñe en las escrituras, y si lo consigue me lo dice, que David se descarrió por esa desgracia que pasó en la familia. David no se descarrió por esa desgracia que pasó dentro de él. Es una desgracia, hermano. Es un escándalo cuando el hijo del pastor o la hija del pastor se descarría. Imagínate tú que hay una violación entre los hijos del pastor. Imagínate tú el escándalo. Y más la hija del rey. Mi imagen en esas culturas, que el machismo es al tope. ¿Se descarrió David por esa desgracia que le pasó dentro de la familia por un castigo del Señor? Mira lo severo que fue el castigo. Dios permitió eso, porque Dios le dijo, la vara no saldrá de tu casa por lo que tú hiciste. Lo golpeó donde más le duele, sus hijos. ¿Se descarrió David? ¿Y usted se va a descarriar porque la mujer no quiere seguir perseverando? ¿Y usted se va a descarriar porque su marido no quiere perseverar? ¿O usted se quiere descarriar porque su hija se descarrió? ¿Esa es la solución? Esa no es la solución. Porque mientras que usted esté de pie delante del Señor, usted pide misericordia por él, o por ella, o por los hijos. Y mientras que nosotros estemos de pie, nuestros hijos son santos, aunque estén descarriados. Eso no tiene lógica. Que alguien se quiera descarriar porque el hijo, la hija, o la mujer o el marido se descarríen. Lo amas tanto que le vas a hacer compañía. Esa compañía yo no la quiero. No, muchas gracias. Esa compañía yo no la quiero. Sigamos meditando. 28 al 31, señor Alexander. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. ¿Qué pasó con todo esto? Tamar y Absalón sí eran hermanos de padre y madre. ¿Qué hizo Absalón? Mandó a matar a Amnón porque le violó a su hermana. El hermano mandó a matar a su hermano porque violó a su hermana. Y cuando le dan el aviso a David de esa desgracia, David lo que hizo fue rasgar su vestidura y postrarse ante el Señor. David no se descarrió. David se descarrió. Yo creo que si a alguien de estos pseudoevangélicos de ahorita le llega a pasar algo semejante, no se descarrían. ¿Qué hacen, Alexander? Se le tiran al metro o se guindan un mecate. No es la solución. Tenemos que entender. Primero, esto era un castigo del Señor. David sabía que esto era un castigo del Señor, porque ya Dios se lo había dicho a través del profeta. Y ya David sabía que el diablo que así lo reprende era que tenía la mano metida detrás de todo esto. Las cosas tienen que ver espiritualmente, no carnal. No, o sea, no es la solución. Ahí tenemos el ejemplo de Job. Dios también golpeó a Job, no por castigo, sino como ejemplo. Castigó a Job en sus 3 áreas. Hermano, permitió que el diablo le pegara una salna de la coronilla a los pies. Se rascaba con un tiesto, sentado en ceniza. Le mató a los hijos. Y de paso le dejó a la mujer. Y la mujer le dijo, todavía mantienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Y con todo eso, dice la Biblia que Job no pecó. ¿Qué dice el 37, señor Alexander? Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. David lloraba. Hermano, era su hijo amado. Era el próximo rey. David lloraba por su hijo.
David no tenía un corazón de piedra, de hierro, no. Tenía un corazón conforme al de Dios. Y conforme a Dios, porque el corazón de Dios tiene con misericordia. ¿Usted cree que a nosotros no nos duele que nuestros hijos anden haciendo marramucias por ahí? ¿Dónde estamos, Alexander? Segunda de Samuel, sigamos en segunda de Samuel, 15:10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Mira esto, mira la desgracia. Violan a Tamar, su hermano. Absalón manda a matar al que le dio su hermana, a su hermano. Ahora Absalón se levanta en alma y le tira un golpe de estado a David. Le tira un golpe de estado para tumbarlo del reinado. Su hijo amado. ¿Se descarrió David por eso? ¿Se descarrió? ¿Y por qué tú te quieres descarriar? Porque papi, mami, mi niña, mi bebé, se descarrió. ¿Qué dice el 30, señor Alexander? Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Mira esto, hermano. David, descalzo, se tapa la cabeza avergonzado, huyendo como un delincuente de su hijo. ¿Tenía David necesidad de pasar todo eso? No. Ese era el castigo por el error que cometió. David no se descarrió, David se humilló. Ese era un símbolo de humillación. Se quitó los zapatos y se cubrió la cabeza, avergonzado y huyendo con su gente. Pero Dios tenía que castigarlo. Dios tenía que castigar a David, porque Dios amaba a David. Y si nosotros fallamos, Dios nos tiene que castigar. Y si Dios no nos castiga, somos bastardos. No somos hijos legítimos. ¿Y por qué victimizarnos si Dios nos está castigando por el error que cometimos? Usted que nos va a escuchar por las redes, estás pasando lo que estás pasando por un castigo de Dios, por un error que tú cometiste. Y Dios puso esto como ejemplo a David, que David no se descarrió. Del 16, del 5 al 12. Y vino el rey David hasta Baurín, y de aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Salvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Salvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Ahora vemos cómo David va, hermano, con descalzo, tapándose la cabeza, avergonzado, llorando, hermano, por lo que su hijo amado le está haciendo. Y este empieza a maldecirlo y a tirarle piedra y a llamarlo hombre sanguinario. Está pagando todo el mal que tú hiciste. Y lo maldecía. Y vino uno de los capitanes y le dijo: ¿por qué este perro maldice a mi rey? Permite, rey, que yo vaya y le quite la cabeza. Y David dijo: déjalo que maldiga. Quizás Dios le dijo que me maldijera. David estaba humillado. David no se victimizó. David estaba consciente que él tenía que pagar el precio por el error que hizo. David no se airó cuando lo estaban maldiciendo y pagando el precio. Porque si fuera otro, le dice: quítenle la cabeza a ese perro. No, déjenlo que me maldiga. Y si cometimos un error y nos están señalando y nos están vituperando y nos están calumniando, reconozca su pela. Esa pela viene del Señor. Y no se descarríe, porque con descarriarte no le está haciendo daño ni a Dios ni te estás haciendo daño tú misma o tú mismo. Es hora de no victimizarse. Es hora de reconocer que fallamos y asuma su responsabilidad. ¿Qué dice el 22, señor Alexander?
Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó a Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Entonces, Dios usa al profeta y le dice, dile a David, tú lo hiciste oculto, en secreto, pero yo permitiré que te lo hagan a ti en público. Y cuando David huyendo, dejó a sus concubinas guardadas en la casa. ¿Qué hizo Absalón? La subió todita para la terraza y le sopló el bistec, papá, delante de todo Israel. Con la vara que mide, te van a medir. David cuernió. ¿Qué le pasó a David? Lo cuernearon. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pegaste un cuernito, papadito, ¿qué vas a esperar flores? ¡Aló! Con la vara que mide, te van a medir. A David lo midieron con la misma vara que midió. Castigo del Señor. Él le dijo, tú lo hiciste en privado. A ti te lo van a hacer en público. Absalón se acostó con todas las concubinas de David, al ojo de todo el pueblo de Israel. Castigo del Señor. Lo golpeó en su orgullo. Le golpeó con los hijos y le golpeó con las concubinas. Le dio donde más le dolía. Papadito, así también nos van hacia nosotros. Igualito. No es hora de victimizarse, es hora de reconocer. Lo hiciste, pagarás o pagaremos por el error que cometimos. 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el quien piensa estar firme, mire que no caiga. Eso lo dijo el apóstol Pablo, que estas cosas habían acontecido en el Antiguo Testamento como ejemplo para nosotros. Y el que te firme, no caiga. Y como te quieres descarriar, vámonos al libro de Lucas. Lucas 11, 24 y 26. Si te quieres descarriar, mire lo que te viene, mire lo que te viene. Usted que está esta noche acá y usted que me va a escuchar por las redes, mire lo que te viene. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso es lo que te espera. ¿Tú crees que tú te vas a descarriar? Tú que estás aquí y los que están allá por las redes, tú te descarrías y aquí no ha pasado nada. No, el demonio que teníamos constantemente nos está dando la vueltita. Ese no descansa. En vez de cuando el aguantique nos ve de lejos, pues no nos puede llegar porque muere a nosotros el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo sale, viene ¿te toma de una vez? No. Eso lo dijo Cristo. Va y busca 7 peores que él. Quiere decir que la persona cuando se descarría tiene 7 principados encima. Cada demonio tiene es jefe de un grupo. Tiene 7 principados encima. Y el postre también viene a ser peor que el primero. Yo conozco colegas míos, se han ahorcado después que se han descarriado. Ahora son sodomistas después que se descarriaron. Tanto el malas como el malo. Ahora son sodomistas después que se descarriaron. Y conocí a otro, hermano, que lo consiguieron, el colega mío también, en el apartamento, pintado, volcado, o a veces descarriado. Así que no lo hagas, no te vayas a descarriar, porque lo que te viene es candela. Piénsalo bien. Alaba a Cristo, alaba al Rey.